GBM Plus, esta casa de bolsa, la más utilizada en México, ha recientemente cambiado o agregado una nueva interfaz, una nueva forma en que nosotros podemos invertir nuestro dinero. Me pareció una excelente oportunidad para crear un nuevo tutorial, no solo explicando la forma en que podemos utilizar esta plataforma, sino también de en qué escenarios nosotros deberíamos elegir una u otra opción dentro de GBM para sacarle el mayor provecho y nosotros empezar a invertir nuestro dinero. Hola, yo soy Eduardo Rosas y en este canal hablo sobre todo lo que debes de saber sobre finanzas personales, incluido de vez en cuando algún tutorial en el que hablamos de cómo utilizar algunas herramientas para hacer tus inversiones. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces vamos a hablar sobre esta nueva interfaz de GBM Plus y 3 diferentes opciones que nosotros tenemos disponibles para invertir. Y por supuesto, decidir en qué escenarios debemos de utilizar cada uno de ellos. Para empezar, echémosle un vistazo a este nuevo diseño. Lo primero que te vas a dar cuenta es que es una interfaz muchísimo más vertical. De hecho, por eso lo tengo aquí en este iPad. De hecho, la interfaz no es vertical porque está en el iPad. Si volteo el iPad, sigue teniendo estas barras a los lados. Entonces es una interfaz un poco diferente, pero eso es lo de menos. Lo principal es que esta interfaz está muchísimo más simplificada, sin tanto ruido, que para la mayoría de los inversionistas no es necesario. La mayoría de los inversionistas pasivos que estamos haciendo inversiones de largo plazo no necesitábamos tanta información que GBM Plus mostraba. De hecho, esto aparentemente no se llama GBM Plus, sino App GBM, y siempre podemos regresar al diseño anterior acá arriba en la sección superior derecha, apagando App GBM, nota para ir a GBM Plus. Y de regreso pues vemos la interfaz con la que quizás ya estamos familiarizados en caso de que de pronto no encontremos algo que ya sabíamos dónde estaba. Espero que este video justamente ayude a que entiendas precisamente dónde está todo lo necesario. Pero prendiendo App GBM de nuevo, tenemos esta interfaz. Definitivamente al principio se va a sentir una interfaz más difícil, simplemente porque es algo completamente nuevo. Si ya te habías acostumbrado a la plataforma anterior, pero una vez que entiendes cómo es que funciona, de verdad se siente una interfaz muchísimo más limpia. Algo, sin embargo, que no ha sido solucionado es que este ojito que debería de esconder toda mi información y que en GBM Plus sí ocultaba la información excepto la gráfica en donde claramente se veía la cantidad invertida. Bueno, aquí de entrada parece que sí, pero si yo fuera a mis instrumentos, el ojito sigue ocultando el valor actual de mi portafolio, pero no mi portafolio en sí y más específicamente cuántas acciones tengo de cada uno de estos instrumentos. Entonces no es precisamente algo 100% útil aún, tal como lo era en GBM Plus, pero es un detalle menor. Ya hablando de lo que de verdad nos importa dentro de GBM, te darás cuenta que inicialmente en esta primera sección tenemos las 3 opciones principales: Smart Cash, mis instrumentos y mis metas. Empezando con Smart Cash, es el mismo Smart Cash de siempre, en donde podemos empezar a invertir en cualquier plazo desde solamente 100 pesos y empezar a generar 9% de rendimiento anual. Nosotros podemos meter dinero, te darás cuenta que no tengo nada de dinero aquí, porque la verdad es que ese 9% que en este momento está ofreciendo, y que por cierto está anclada a la tasa de referencia del Banco de México, que puede cambiar en todo momento para arriba o para abajo, asimismo lo haría Smart Cash. Bueno, ese 9% en realidad es bastante bajo comparado con algunas otras opciones. Apenas hice un video que te voy a dejar aquí en las tarjetas sobre DIN, que ya también ofrece este mismo 9%, pero te ofrece una tarjeta de débito para utilizar tu dinero, algo que GBM no hace. Pero además también te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas con 9 diferentes opciones de inversión, muchas de las cuales te pagan más que este 9%, como Clark, que está pagando 10%, hasta 14% si haces inversiones a plazo. Entonces creo que Smart Cash sigue estando un poco detrás de todas estas opciones y creo que en realidad solamente es ideal para aquellas personas que quieren tener sus inversiones de largo plazo y sus inversiones de corto plazo en la misma plataforma. En ese caso, bien puedes hacer tus inversiones de corto plazo aquí en Smart Cash, manteniendo tu dinero seguro, asegurándote de que también está creciendo un poco, en este caso, por encima de la inflación. De hecho, actualmente bastante por encima de la inflación. La inflación de septiembre la publicó Banxico hace unos días, estuvo por ahí del 4.45%. Estamos generando el doble con este Smart Cash.
pero aún es menor que algunas otras opciones, incluso CETES, a 28 días está pagando 11%, muchísimo mejor que esta opción. De regreso al dashboard, nosotros veíamos que tenemos esa opción de mis instrumentos. Ahí es donde nosotros podríamos empezar a invertir en acciones, en fibras o en muchísimos otros instrumentos y que tenderán a ser aquellos que utilicemos para invertir en el largo plazo. De entrada, tienes que entender que no puedes invertir solamente en lo que se te atraviese aquí o en lo que se te ocurra. Preferentemente, cuando se trata de este tipo de instrumentos, sí tienes que crear un plan. Mientras que Smart Cash puedes simplemente meter tu dinero y listo, porque es una inversión muy segura. Este tipo de inversiones ya tienen un riesgo asociado. Riesgo de que su valor caiga, por ejemplo. Entonces, tú lo que debes de hacer es asegurarte, para empezar, de que creas un plan según tus objetivos, por ejemplo, dependiendo del plazo que falta para que tú realmente necesites ese dinero que estás invirtiendo. Si faltan menos de 3 años, menos de 2 años, si acaso, tu plazo de inversión es de corto plazo, entonces no deberías de considerar ninguno de los instrumentos que están listados en esta sección, que son más para invertir a mediano y largo plazo. En tu caso, si realmente es corto plazo, limítate a Smart Cash o alguna de las alternativas que platico en los videos que te dejé aquí en las tarjetas. Si tú vas a invertir a 3 años o más, especialmente a 7 años o más, entonces ahora sí puedes crear un plan de inversión que contemple algunos de estos instrumentos. Te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas sobre cómo puedes crear un plan de inversión que le gane a los expertos y precisamente empezar a utilizar algunas herramientas, algunos instrumentos que vas a encontrar aquí. Ahora, en cuanto a qué instrumentos utilizar, va a depender de una segunda pregunta muy importante. ¿Qué tanto riesgo puedes soportar? Porque incluso si vas a invertir durante 7 años, que es ya a largo plazo, eso no significa de entrada que ya puedes invertir con riesgo elevado, como lo que harías con instrumentos que encontrarías en esta sección. Si, por ejemplo, tú no podrías soportar ni siquiera una caída de 5% en el valor de tus activos, entonces ninguno de estos instrumentos es para ti. Todos ellos podrían ser bastante volátiles. Pero sí, quizás después de haber creado tu plan según ese video que te dejé en las tarjetas, ya tienes un plan que puedes seguir, que sabes los riesgos que estás corriendo, pero que en el largo plazo esperas que gracias a este riesgo adicional obtengas mayores crecimientos. Entonces ahora sí puedes llegar a esta sección. Y te darás cuenta que no solo puedes ver, lógicamente, el valor actual de tu portafolio y todas tus inversiones actuales, sino que puedes ir a ver más instrumentos, que esencialmente te manda a esta segunda pestaña en la parte superior que se llama Market o mercado, supongo. En este momento el mercado está cerrado porque no es entre las 7 de la mañana y 2 de la tarde en la Ciudad de México, pero siempre podemos buscar todos estos ETFs, fondos o acciones en los que queramos invertir. Por ejemplo, digamos que según el plan que tú creaste, debes de invertir 50% de tu dinero en acciones de Estados Unidos, 30% en bienes raíces y 20% en acciones mexicanas. Para las acciones de Estados Unidos podrías buscar algo como IVV Peso, que es un ETF que te va a permitir invertir en las 500 empresas más grandes en Estados Unidos, al mismo tiempo de que tiene una pequeña protección cambiaria. Ya sabes que el valor del dólar varía todo el tiempo. Este ETF tiene cierta protección para que los movimientos sean un poco menos bruscos cuando el dólar se aprecia o se deprecia, es decir, sube o baja de valor. Aquí, muy fácilmente, de nuevo con una interfaz muchísimo más intuitiva, puedes darle clic en comprar. Por defecto tienes esta opción de comprar a mercado. También tienes una opción limitada, pero si tú eliges la opción a mercado, puedes solamente establecer cuántos títulos quieres. Por ejemplo, si tú vas a invertir 1,000 pesos y decía 50% debe de irse a acciones de Estados Unidos, la mitad, 500 pesos, deberían de irse aquí. 500 pesos alcanzan para algo así como 6 acciones de esta, que sería un total de 483 como se alcanza a ver aquí abajo. Simplemente le daría clic en comprar, en confirmar y esta orden se lleva a cabo, o más bien se agrega a la lista. Como es a mercado, simplemente compraré al precio en el que se encuentre en ese momento. Obviamente, como en este momento el mercado está cerrado, como ya vimos, no se va a ejecutar inmediatamente, sino que se esperará a mañana que abra el mercado. Ahora, la otra opción que teníamos era comprar con una orden limitada. Digamos que, por ejemplo, el 20% que vamos a invertir en acciones mexicanas lo vamos a hacer a través
de Navtrack, que es un ETF similar a este IVV peso, pero que nos permite invertir en empresas mexicanas. También nosotros vemos la misma interfaz bastante intuitiva, le damos clic en comprar y en este caso vamos a elegir la orden limitada. Cuando elegimos una orden limitada, nosotros no solo debemos establecer la cantidad de títulos, que si en mi caso quiero invertir 20% de 1000, que son unos 200 pesos, y esta acción cuesta 50, me alcanzaría para unas 4 acciones. Y le voy a poner que quiero comprar alrededor precisamente de los 50 pesos con 18 centavos en los que se encuentra en este momento. Adicional a establecer los títulos y el precio al que quiero comprar, puedo hasta abajo establecer la vigencia. ¿Por qué tanto tiempo quiero que esta orden se mantenga vigente, se mantenga viva? Digamos que es solamente 3 días. En este caso, durante los siguientes 3 días, mi orden de compra va a estar listada a 50 pesos con 18 centavos. Si la gente está vendiendo sus acciones de este ETF a más de este valor, mi orden va a tener que seguir esperando durante esos 3 días a que alguien al fin ofrezca sus acciones de este ETF en 50.18 o menos. Pero si durante estos 3 días nadie ofreció este ETF, sus acciones de este ETF a este precio o menor, mi orden caduca y no compré absolutamente nada. También puede pasar que la orden solamente se ejecute parcialmente. Como que tú estás comprando 4 títulos a 50.18 y llega alguien a vender 2 títulos a 50.17. Si es tu turno, si eres la primera persona en la fila para hacer esta compra, se comprarían esas 2 acciones y el resto, las otras 2 acciones en este caso, los otros 2 títulos, seguirían esperando a que un nuevo vendedor llegue con una oferta que tú puedas tomar. Por cierto, en este momento que el mercado está cerrado, nota que en este botón grandote que dice precio más bajo 0 pesos, normalmente, cuando el mercado está abierto, aparecería el precio más bajo y tú bastaría con darle clic para que se establezca como el precio objetivo y no te tengas que preocupar tanto por el precio, simplemente le des clic en comprar. En este momento el mercado está cerrado, no me deja hacer eso, lo pone en ceros porque pues no está abierto el mercado, pero le voy a dejar en ese 50.18 y le voy a dar clic en comprar y en confirmar. Y de nuevo, esta orden va a estar disponible durante 3 días hasta que se complete o la vigencia termine. Hasta este momento, según mi plan, ya compré el 50% que se destinaba a acciones en Estados Unidos. Ya creé esta orden para el 20% de acciones mexicanas, me faltaría el 30% en bienes raíces. Para eso en México existen varias opciones. Te voy a dejar otro video aquí en las tarjetas si es que aún cabe, porque ya te dejé varios. Si no, te lo dejo ahí abajo en la descripción, sobre las fibras, los fideicomisos de inversión en bienes raíces que nos permite invertir en una gran cantidad de propiedades con una sola inversión. Por ejemplo, de regreso a Market, donde podemos hacer la búsqueda de cualquier ETF, fondo, acción o fibra, nosotros podríamos buscar a Fibra 1, que es la fibra más grande en México. La encontrarás como FUNO11, que es su ticker, y te encontrarás con que con solo 28 pesos, 29 pesos en este momento, estarías invirtiendo en realidad en más de 600 propiedades que FUNO administra y que te empezará a pagar rentas de forma trimestral, si es que hay ganancias que repartir, obviamente. Pero esto podría ser el resto de tu portafolio. Recuerda que el plan era destinar 30%. Si tú ibas a invertir 1000, quiere decir que 300 pesos deben de destinarse aquí. Sucede que el precio está por ahí de 29, 30 pesos, entonces me alcanzaría para comprar alrededor de 10 acciones o 10 títulos. Esta orden la voy a dejar en A mercado y voy a decirle que quiero 10 acciones, en este caso al precio en que se encuentren cuando se ejecute mi orden, probablemente mañana que abra el mercado. Te va a aparecer un monto aproximado, justamente es aproximado porque no sabemos cómo va a abrir el mercado mañana, pero te va a decir que casi 300 pesos, 289 pesos con 20 centavos te gastarías. Le voy a dar clic en comprar, confirmar y listo, ya habré realizado todas estas inversiones según el plan de mi portafolio. Lógicamente, de preferencia esto lo quieres hacer todos los meses, no solamente invertir una vez y listo, sino que seguir ese plan que habrás creado todos los meses. Para seguir ese plan, en mi tienda de plantillas financieras en eduardorosas.mx puedes encontrar esta plantilla que se llama Portfolify. Esencialmente tú crearías aquí tu plan.
Originalmente la plantilla dice que 30% acciones de Estados Unidos. Nosotros en nuestro ejemplo lo cambiamos a 50%. Basta con aquí escribir 50%. Acciones en economías desarrolladas aparte de Estados Unidos tenemos 0. Por supuesto, esto siempre lo puedo configurar el nombre, no solamente dejarlo como acciones en economías desarrolladas, pero para simplificar dejémosle así. Además tengo acciones en economías en desarrollo, podría especificar que es acciones mexicanas, pero dejémosle México es economía en desarrollo, podemos dejarle así. Y el objetivo era invertir 20% en este tipo de acciones. Y finalmente el último 30% debía de irse a bienes raíces. Aquí dice originalmente 20%, yo puedo cambiar el plan para que sea 30%. Obviamente el porcentaje completo debe de ser 100, por aquí tengo 30% extra porque tengo bonos y bonos inflacionarios que en mi ejemplo no estoy considerando, entonces le voy a poner 0 a estas dos opciones para que la suma ahora sí sea 100. Total, que una vez que tengo este plan definido, lo siguiente que tengo que hacer es ir a esta otra pestaña que dice Mi portafolio y listar mis inversiones. La plantilla tiene estas inversiones listadas, pero solo son de ejemplo. Tú puedes, por supuesto, borrarlas y escribir las tuyas. Por ejemplo, todo esto lo voy a borrar. Todo esto también lo voy a borrar para empezar desde cero con mis propios datos. Entonces borro estas 3 columnas. La primera columna es el símbolo. Este lo podrás encontrar directamente ahí en GBM Plus conforme fuiste haciendo tus inversiones, pero podrías empezar con IVV Peso, que fue el primero que nosotros compramos. IVV Peso. De hecho, este tendrías que escribir ISHRS para que se pueda encontrar. De nuevo, toda esta información de los símbolos, aunque son bastante extraños, los encontrarías en GBM Plus. Después tienes que elegir qué parte de tu portafolio esto representa. En este caso representa a acciones de Estados Unidos, lo elijo de la lista. Y finalmente de este lado le escribo cuántas acciones compré. Si recuerdas, compré 6 acciones de este ETF. Y lo escribo aquí. Esta plantilla lo que hace es obtener el valor actual y multiplicarlo por la cantidad de acciones para que veas cuál es el valor de tu portafolio. Por supuesto, además de este, agregaría los otros dos. Navtrack, por ejemplo, también tendría que agregar ISHRS, que por cierto simplemente se refiere a iShares, que es la institución que crea estos ETFs. Nota que IVV Peso también aparece como IVV Peso iShares y ISHRS. Lo mismo tendría que hacer acá, Navtrack y ISHRS, para que se encuentre este ETF y realmente se pueda jalar de internet el valor de su acción. También esto lo destinaría en este caso a economías en desarrollo. Recuerda que bien pude haber cambiado el nombre a acciones mexicanas. Y este en particular, si recuerdas, compré 4 acciones. Y finalmente, para los bienes raíces, nosotros compramos FUNO 11. Quizás recuerdes que precisamente así aparecía, como FUNO 11. Y es así como se encuentra Fibra 1 Administración SADCB. Esto lo asigno a la parte de bienes raíces y acá le pongo que la cantidad de acciones que compré fue de 10. Y entonces ya se nota el valor completo de mi portafolio, que son por ahí de los 1,000 pesos que invertí inicialmente. Quizás por ahí me queda algo de cambio dentro de GBM Plus o, bueno, la app de GBM ahora. De regreso al dashboard, entonces ahora veo la estructura de mi portafolio. Y lo interesante o lo útil de esta plantilla es que en cualquier momento tú puedes venir aquí a escribir cuál va a ser tu siguiente inversión. Por ejemplo, el siguiente mes escribir que vas a invertir otros 1,000 pesos. Y te dice de este lado acá abajo exactamente cómo debes de invertir esos 1,000 pesos para mantener el plan original que tú definiste. En este caso, 503 acciones en Estados Unidos con IVV Peso. 194 a acciones en economías en desarrollo con Navtrack, por ejemplo, y finalmente 302 a bienes raíces con Fibra 1, por ejemplo. Eso te permitirá fácilmente venir a GBM Plus a comprar precisamente la cantidad de acciones necesarias para hacer esa inversión.
Obviamente, de preferencia quieres seguir este plan lo más cercano posible, pero está bien si de pronto te sobran unos centavos o te faltan o varía un poco, no tiene que ser específicamente siempre 50%, 20%, 30%, esto puede variar. Y por cierto, que estos porcentajes son solamente un ejemplo, ya te dejé el video en las tarjetas sobre cómo es que puedes crear tu plan desde cero. Estas son entonces las dos opciones creo que más importantes para la mayoría de las personas, pero por ahí está una opción que se llama Mis Metas dentro de GBM, App GBM, que de hecho es la evolución de Wealth Management. Wealth Management es este nombre rimbombante que le asignaron a su robo-advisor de GBM o a su asesor robótico. Quizás eso suena muy futurista, pero lo único que está pasando es que en lugar de hacer esto que hicimos de forma manual, tú le dices a GBM cuál es tu objetivo, te hace algunas preguntas para encontrar tu perfil de riesgo y te recomienda algunas opciones de inversión. Por ejemplo, vamos a crear aquí una nueva meta. Nota que precisamente te dice cuéntanos sobre tu objetivo para crear el portafolio ideal y tu estrategia de inversión. Y vamos a decirle que nosotros queremos ahorrar para el retiro. Es una inversión de larguísimo plazo. Le voy a dar clic aquí abajo siguiente. Vamos a ponerle el nombre a la meta que es mi retiro y le voy a tener que decir qué tanto voy a querer tener para mi retiro. Es una pregunta bastante importante porque el cálculo puede ser bastante diferente. Te voy a dejar otro video, quizás sea abajo en la descripción, quizás ya no quepa aquí en las tarjetas, pero te voy a dejar otro video donde puedes calcular cuánto dinero tú necesitas para tu retiro. Digamos que necesitamos 3 millones de pesos. ¿A qué edad me gustaría retirarme? Le voy a decir que a los 67. Y vamos a decirle con qué monto vamos a iniciar. Le voy a poner 1,000 pesos. Y ahora me pregunta cuánto voy a querer aportar mensualmente. También 1,000 pesos. Todas estas preguntas, por cierto, son muy útiles para definir tu plan. Por ejemplo, te pide cuántos dependientes económicos tienes, que puede empezar a decirle a GBM qué tanto riesgo puedes soportar. ¿Cómo definirías tus ingresos? Si son irregulares, probablemente quieres un poco más de estabilidad. Si son estables, quizás ya la tienes y tus inversiones pueden ser un poco más riesgosas. Todo esto entonces a GBM le empieza a decir qué perfil de riesgo asignarte para después definir cómo es que tú debes de invertir para este objetivo. Ya que hayas terminado este cuestionario, vas a poder dar clic en ver los resultados para que GBM te diga que el monto esperado con el que te vas a retirar no son los 3 millones que habías dicho. Quizás deberías de ahorrar de forma más agresiva. Pero bueno, te dice que tu portafolio se conformaría de cierta manera. En mi ejemplo dice que 70% renta variable, que son acciones, bienes raíces, ETFs, esencialmente los que vimos también, que pues son acciones solamente metidos en un fondo, y 30% renta fija, que es más similar a Smart Cash, aunque quizás a diferentes plazos. Mientras que Smart Cash es muy líquido, hay otro tipo de renta fija en la que ya se define lo que vas a generar a plazos diferentes, hasta décadas incluso. Entonces dice que esa es la forma en la que deberías de invertir. Una vez que está creada esta meta, entonces por supuesto la puedes encontrar. Pero lo interesante de esta opción es que no tienes que elegir en dónde se va a invertir tu dinero. Eso GBM lo decide por ti, conociendo cuál es tu objetivo y tu perfil de riesgo. Pero lo único que tienes que hacer es depositar dinero. Sin embargo, depositar dinero a esta cuenta es una cuenta completamente diferente, con una clave completamente diferente a la que quizás tengas en Smart Cash o tengas en tus inversiones de GBM Plus o Trading. Ha tenido varios nombres esta sección de GBM Plus. Total, que siempre vas a poder venir aquí a composición para encontrar cómo es que está definido tu portafolio. Según el plazo de tu inversión, el nivel de riesgo que según los datos que le fui metiendo dice que es medio y el nivel de tolerancia que le dije que podía aceptar. Todo esto lo va a tomar en cuenta para definir esa forma en que se va a invertir. Y bueno, yo conforme le vaya agregando este dinero, se invertirá de esa forma. Obviamente esto tiene sus desventajas. La principal desventaja es que va a haber comisiones adicionales porque ese dinero se va a invertir en fondos de GBM. De hecho, si voy a esta sección de mi inversión y voy a ver el detalle técnico, me dice que se invertiría 30% en el fondo GBM Google, que es como gubernamental o algo por el estilo, 2.5% en GBM Int, que invierte en acciones internacionales, 22.5% en GBM TRV, que invierte también en acciones internacionales, y otro 45% en GBM GMP, que es de hecho bastante similar. Puedes ver un
gráfico aquí de cómo es que se invertiría. La parte de deuda, de hecho, se invertiría completamente de forma local. La de renta variable completamente de forma global y bueno, aquí se divide en cada uno de los fondos. Tú podrías ir a GBM Fondos en gbmfondos.com.mx y encontrar precisamente esa lista de fondos aquí en Fondos GBM. Por ejemplo, podríamos buscar ese de GBM GMP, como para saber un poco más en qué está invirtiendo y sobre todo las comisiones. Entonces buscamos aquí GBM GMP, que está en esta sección de fondos de renta variable 100, y podríamos de entrada descargar este documento clave, que es un resumen de toda esta información importante. Nos podemos encontrar con que invertirá un buen porcentaje en un ETF que se llama BND, que es esencialmente deuda del gobierno de Estados Unidos. También otro porcentaje bastante importante en el ETF eGov, que es similar. VTI, sin embargo, invierte en acciones globales. VEA, por ejemplo, en acciones de empresas en economías desarrolladas. VWO en acciones de empresas en economías emergentes. Entonces es una inversión relativamente diversificada de forma internacional, tanto en deuda como en acciones. Pero lo que más nos importa es esta pequeña sección de comisiones. Nosotros no solamente estaríamos pagando comisiones de compra de acciones y de venta de acciones, que aquí es de 0.75%, sino que el fondo de inversión tiene comisiones bastante grandes, de 0.33% por administrar el fondo, de 0.77% por distribución de acciones, 0.01% por la evaluación de acciones. En fin, aquí te puedes dar cuenta de todas esas variables. Solo para darte una idea, si seguimos la estrategia anterior en la que nosotros manualmente compramos, que es un proceso de minutos que haríamos una vez al mes, la comisión de compra y venta solo sería de 0.25% desde GBM y no habría nada de esto de comisiones de administración, etc. Los ETFs que elijamos sí podrían cobrar una comisión porque al fin de cuentas también son fondos, pero los que te mostré tienen comisiones bastante bajas, de un total de 0.49%, por ejemplo, para IVV peso. En este caso, el monto es más de 1%, tan solo entre distribución de acciones y administración de activos es de 1.1%. Ya es más del doble de comisión que ese IVV peso que mencionaba. Y que, por cierto, hay alternativas aún más baratas que IVV peso. VOO, por ejemplo, cobra comisiones de 0.03%. Aunque ese fondo anda por ahí de los 7,000 pesos, mientras que IVV peso, como vimos, anda por ahí de los 80. En fin, que esto es lo que tendrías que tomar en cuenta si tú decides utilizar Wealth Management o esta opción de metas dentro de GBM, que es la tercera y última opción que está disponible en esta interfaz y bueno, ya estaba disponible desde antes también. Este terminó siendo un video bastante largo, espero que de todas formas bastante útil, de estas tres diferentes opciones: Smart Cash, mis instrumentos, aparentemente ahora, que antes era trading, y mis metas, que antes era wealth management. Espero que este video te ayude no solo a entender cómo funciona la plataforma, sino en qué momento utilizar o no Smart Cash, utilizar o no mis instrumentos y utilizar o no mis metas. Nos vemos en la próxima.